Bienvenidos. Soy Luis Gabriel Ortega, médico de VIH, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología. Esta presentación forma parte del programa PrEP en Colombia 2025 y tiene como propósito explicar de manera clara qué es la PrEP y cómo se implementa y a quién va dirigida. Empezamos con unas guías internacionales, las guías del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas del año 2021 en Estados Unidos, donde vemos que todos los adultos y adolescentes sexualmente activos deben ser informados para el uso de la PrEP. Y si una persona solicita la PrEP, debe ofertarse una prescripción sin barreras. La indicación de la PrEP debe ser parte de cualquier consulta sobre salud, independiente de lo que el paciente consulte. Siempre se debe asegurar un acceso oportuno y sin juicios, mucho menos discriminación o estigmatización cuando la persona solicite la PrEP. La PrEP, como parte de estas intervenciones biomédicas de la prevención combinada, está basada en el uso de terapia antirretroviral para prevenir la infección por VIH en personas que no tienen VIH o que no están infectadas, junto a la combinación de otras prácticas como el uso de prácticas sexuales más seguras, el uso del preservativo y la reducción del riesgo de infecciones a personas que tengan el riesgo substancial. ¿Qué se ofrece en la PrEP? El paquete de PrEP incluye no solamente el dar la medicación, sino un conjunto de intervenciones como la educación, el seguimiento clínico, las pruebas de laboratorio, vacunación y el acompañamiento para la adherencia. Es una estrategia integral de prevención combinada. Comienza con la identificación de las personas elegibles para la PrEP a través de encuesta, que vamos a verla ahora, se llama riesgo substancial. La entrega de preservativos, cómo usarlos, la manera adecuada de su uso. Si está disponible en la IPS, dar los lubricantes. La información sobre educación en salud, diagnóstico y el tratamiento de otras ITS. Y para esto pues está la toma de la muestra para tamizajes en VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Ver cómo están los esquemas de vacunación contra hepatitis B, si están completos, tomar los anticuerpos de superficie para hepatitis B, para mirar si están por encima de 10, que es lo ideal, y si no tiene esquema de vacunación o está incompleto, completarlo o iniciarlo nuevamente. Está también la oferta en los programas cuando se hace el diagnóstico de hepatitis C, que es a través primero de la prueba de tamizaje para hepatitis C, luego la confirmación a través de la carga viral y la remisión al programa de atención integral para hepatitis C. Y también está la derivación a los programas dirigidos a personas que se inyectan drogas, el uso de metadona, la entrega de agujas y la prevención de la sobredosis. Y está la derivación a los programas de atención integral para VIH cuando las pruebas de VIH durante el tamizaje den reactivas. Y también está la oferta a víctimas elegibles para el uso de la profilaxis post-exposición. ¿Qué instituciones podrán ofertar la PrEP? La implementación de la PrEP debe ser habilitada en instituciones con capacidad técnica, profesional entrenado y la disponibilidad de insumos de diagnóstico y terapéutico. Esto incluye todas las IPS públicas, privadas, comunitarias, que actúen como una puerta de entrada al sistema de salud para la oferta de la PrEP. También aquí incluye las organizaciones no gubernamentales o organizaciones de base comunitaria que estén habilitadas para la prestación de servicios y que puedan ofertar la PrEP dentro de sus programas de estrategia de prevención combinada.
La puerta de entrada puede ser muy variada. Puede ser una persona que consulta por urgencias debido a una exposición de riesgo. Esto sería para ofertarle no la PrEP, sino la profilaxis post-exposición de 28 días y luego ya la PrEP. Puede ser a través de los servicios de consulta externa, de ITS, a través de los tamizajes que se hacen en los diferentes programas del joven, del adulto, etcétera. En la gestación también, que se hacen pruebas para ITS. También en la consejería de salud sexual y reproductiva, en los programas de planificación, o incluso el paciente o la persona en este caso hace la solicitud directa de que quiere la PrEP. Toda interacción que tenga paciente médico, paciente enfermera, es una oportunidad para primero identificar el riesgo, inmediatamente ofrecer el acceso a la PrEP y pasarlo a los programas de PrEP de atención primaria bien constituidos. Pero ¿qué se considera riesgo substancial al VIH? Es el primer paso que todo profesional debe hacer para la identificación del personal que va a ser incluido en esta estrategia. Se considera que una persona tiene riesgo substancial si ha tenido una ITS reciente, por lo menos en los últimos 6 meses, sexo transaccional, relaciones sin condón con pareja de estado serológico desconocido, el uso compartido de jeringas o haber recibido una profilaxis post-exposición. Estos criterios deben ser siempre evaluados de forma objetiva, sin estigmatización, sin discriminación y cada uno en su contexto individual. Otros factores que hay que tener en cuenta, aparte del uso compartido de jeringas, también el uso de agujas en la aplicación de grupos para otro tipo de elementos inyectables, el uso de cazoletas, que son estos dispositivos para consumo de drogas por vía intranasal, otras sustancias psicoactivas o incluso la aplicación de hormonas, típico caso en algunos gimnasios que lo usan, y otro tipo de sustancias. También está la persona que solicita la PrEP de manera espontánea. Una vez se ha identificado el riesgo substancial, el paso inicial es realizar una prueba de cuarta generación, idealmente para VIH. Si no es disponible de cuarta, de tercera. Si es negativa, se puede iniciar la PrEP, pero si es positiva, la prueba de VIH, pues debemos de confirmar el diagnóstico con una plataforma diferente usando otra prueba más. Y si vuelve a dar positivo, pues el manejo es como una persona que vive con VIH. Después de esta selección de la persona candidata para PrEP, elegible para PrEP, debe ser sensibilizada con todo el respeto y la confidencialidad. La sola actitud voluntaria de la PrEP refleja una gestión responsable de la persona frente a su riesgo, ¿sí? Debe ser validada, debe ser a través de las pruebas de tamizaje y en el caso de menores de 14 años, pues recordar que se debe activar los protocolos de protección y violencia sexual. La enfermera o auxiliar de enfermería o el gestor o el agente comunitario educativo juega un rol central muy importante para el acceso de la PrEP. Ellas brindarán la información, harán las pruebas rápidas para VIH, hepatitis B y C y sífilis, la toma de muestras de laboratorio para hacer pruebas de función renal y hepática y otras ITS diferentes, las cuales nos van a servir de control al futuro para el uso de la PrEP. Es una atención que siempre debe ser centrada en el usuario. La atención o la valoración médica permite revisar los resultados, hacer los seguimientos a la adherencia, la prescripción del esquema adecuado,
Continuar con los esquemas de vacunación y controlar los posibles efectos adversos. Y también es clave la atención por medicina para decidir si continúa, se suspende o se reinicia la PrEP. Así que no solamente está en la valoración clínica, sino también va a estar verificando los resultados de las pruebas de VIH al momento de la inscripción y luego en el seguimiento al mes, a los 3 meses, cada 6 meses después, revisar las pruebas de función hepática y renal con un periodo de cada 6 meses, seleccionar estos esquemas, los esquemas de selección de profilaxis pre o postexposición de acuerdo a las guías, registrar y asignar las citas, primero mensual, luego bimensual y luego trimestral. Determinar siempre la adherencia y reportar los efectos adversos de estas terapias antirretrovirales. En cada consulta reforzar los procesos de información y educación. La entrega de la prescripción de la PrEP más los preservativos y si aplica la Doxipep como una estrategia de prevención para otras ITS. También si hay una seroconversión, es decir, paciente VIH negativo que inicia la PrEP, pero por algún problema en adherencia descuida la terapia y luego aparece VIH positivo, entonces esto se llama una seroconversión que debe ser reportada e inmediatamente guiado el paciente para una terapia antirretroviral en los programas de atención integral para paciente con VIH. En este momento existen 3 tipos de PrEP, los cuales varían pues en la función del medicamento, el esquema y las formas de administración. El primero sería la PrEP oral. Y la PrEP oral consiste en la toma de un medicamento que se llama el tenofovir diproxilfumarato con entricitabina. Esta terapia antirretroviral es la más aceptada en este momento, que está en la mayoría de las guías disponibles. También está otra versión, una prodroga del tenofovir diproxilfumarato, se llama tenofovir alafenamida con entricitabina, que también hace parte de esta estrategia de PrEP. Este medicamento vía oral se puede administrar de 2 maneras. Se puede dar de una forma diaria, tomándolo todos los días a la misma hora, de manera permanente, sin interrupción, ojalá con una adherencia por encima del 90% de las dosis administradas, o también lo que se llama una PrEP a demanda. La PrEP a demanda, también llamada la estrategia 2 más 1 más 1, consiste en tomar 2 tabletas entre 2 y 24 horas antes de la relación sexual, una tableta más 24 horas después de iniciada la tableta primaria inicial y una tableta más 48 horas después de la terapia inicial de las 2 tabletas. Entonces estaríamos con antes de la exposición 2 tabletas, luego una más 24 horas después y otra más 48 horas después. Los otros tipos de PrEP están el uso de anillos vaginales, que consiste en las mujeres en la introducción de un anillo vaginal que contiene un medicamento que se llama dapavirina, que se cambia o se recambia cada 28 días. Y el otro consiste en una inyección de acción prolongada, el cabotegravir, que al inicio se empezaría con una tableta diaria durante 30 días para ver la tolerancia y la adherencia, luego una primera inyección al finalizar las tabletas, una segunda inyección un mes después y luego en adelante cada 2 meses una nueva inyección. Estas dos últimas estrategias, el uso de anillos vaginales y el inyectable, aún no están disponibles en Colombia. El único disponible en Colombia que se tiene en este momento es la PrEP oral con el tenofovir diproxilfumarato entricitabina o con el tenofovir alafenamida con entricitabina.
A continuación, en esta tabla se presentan las recomendaciones específicas sobre la población objeto, dosis y prescripción de cada uno de estos tipos de PrEP. La PrEP oral diaria está indicado en personas mayores de 12 años o que tengan un peso por encima de los 35 kilos, que contengan un riesgo sustancial con un resultado negativo para VIH. También se aplica para parejas seronegativas de una persona que vive con VIH. La dosificación es tomar un comprimido diario de la combinación de tenofovir diproxilfumarato con entricitabina, siempre a la misma hora, idealmente, con o sin alimentos, y las citas se deben hacer primero al mes para ver la tolerancia de este fármaco, luego a los 2 meses y luego se puede cada 3 meses. En caso de olvido de una dosis, la persona deberá tomar inmediatamente cuando él se dé cuenta de este olvido y repetir ese mismo día la dosis pues, que le toca en ese horario. Siempre son importantes los laboratorios de función renal y de función hepática, ya que estos medicamentos, aunque bien es poca su frecuencia, puede tener algún impacto sobre la disminución de la tasa de filtración glomerular y también sobre alteraciones en las transaminasas hepáticas. Por eso, las contraindicaciones del tenofovir diproxilfumarato estarían, obviamente, un paciente con infección nueva por VIH, debido a que el paciente solamente estaría tomando 2 medicamentos de los 3 que toca en el paciente con VIH. Acuérdate, es un paciente que se lo testea, para VIH es negativo, le damos 2 medicamentos para prevenir, pero el paciente después de un tiempo da prueba para VIH positivo. Eso se llama seroconversión, eso se llama falla en la estrategia de la PrEP, hay que notificarlo, pero hay que suspenderle el medicamento porque el paciente necesita triple terapia. La otra contraindicación es cuando las tasas de filtración glomerular hayan reducido por debajo de 60. En este caso, el tenofovir diproxil ya no es una alternativa, sino hay que cambiarlo al otro que se llama tenofovir alafenamida, que sí puede formularse con tasas de filtración por debajo de 60. Si el paciente tiene síntomas o signos de una infección aguda por VIH, también hay que suspenderlo y, aunque es menos frecuente, las alergias al medicamento. Una profilaxis preexposición a demanda se puede usar en personas con riesgo sustancial cuando su riesgo de relaciones sexuales es menos de 2 veces por semana en promedio. Esta opción de tomar una terapia solamente antes y 2 días después se está solamente indicado en hombres que tienen sexo con hombres, puesto que en otras poblaciones diferentes aún está por ver su eficacia. La indicación es entonces, recuerdo, tomar el doble de la dosis, o sea, 2 tabletas entre 2 horas y 24 horas antes de la relación sexual, una tercera dosis 24 horas después de la primera y una cuarta tableta 48 horas después de las 2 tabletas iniciales. Las contraindicaciones básicamente son similares a la anterior. El diagnóstico de infección por VIH nuevo obviamente lo contraindica, pero este sí que hay que tenerlo en cuenta, que es la hepatitis B crónica. Los pacientes con hepatitis B crónica no pueden usar PrEP a demanda, ya que el tenofovir y la entricitabina incrementarían el riesgo de resistencias frente al virus de la hepatitis B. Esto es sobre la PrEP inyectable. Eh, es importante conocerla, es otra forma de PrEP inyectable, no la tenemos en Colombia. El medicamento se llama cabotegravir. Se indica también en mayores de 12 años con un peso mayor de 35 kilos que tengan riesgo sustancial, que no tengan VIH. La inyección de cabotegravir viene en una concentración de 600 miligramos, la aplicación es intramuscular glútea.
Y existen primero una opción de tabletas vía oral de ensayo la primera semana de tolerancia y luego de en adelante la inyectable. Eh, Tiene pues algunas ventajas frente a la otra, que es de mayor adherencia, obviamente, porque la persona no está tomando el medicamento, sino que es simplemente ponerle un horario de cada 2 meses para la aplicación inyectable, pero sí se debe tener muy en cuenta la función hepática por los niveles de transaminasas que pueden elevarse y también hay interacciones farmacológicas con carbamazepina, fenitoína, rifampicina también. Dentro de estos esquemas de antibióticos para tuberculosis también hay que considerar que puede haber interacciones. Bueno, es necesario siempre abordar los mitos y los temores de la PrEP. Primero, la PrEP no genera dependencia. Segundo, no causa efectos adversos graves. Y la PrEP no promueve conductas de riesgo. ¿Sí? La información que nosotros debemos de brindar a nuestros pacientes siempre debe ser una información basada en la evidencia, tener una mejor empatía, creo que es la clave para lograr la aceptación de la PrEP. Decir que la toxicidad se puede controlar porque puede haber toxicidad con el tenofovir diproxil a nivel renal y a nivel óseo. Recordar que el diproxil fumarato, el tenofovir, no solamente puede disminuir la tasa de filtración glomerular, sino también la disminución del recambio óseo, o sea que osteoporosis puede ser también una contraindicación del uso de este medicamento. Así que cuando nos pregunten si los riñones y los huesos pueden ser un problema, la respuesta es sí, pero viene otra alternativa que ya no es el tenofovir diproxil, sino el tenofovir alafenamida como una de las alternativas para pacientes con problemas renales o disminución de la mineralización ósea. ¿La PrEP oral provoca aumento de peso? No, no hay descrito el aumento de peso con el uso de este medicamento. Si la PrEP oral a demanda es menos efectivo, pudiera ser menos efectivo dependiendo de la adherencia, si no cumple con las 2 tabletas antes, una hora, un día después y 2 días después. Si no lo hace de esa manera, sí puede disminuir la eficacia. Es más difícil de prescribir y controlar. Bueno, se necesita un mayor autocontrol del paciente porque recuerde que la prueba demanda solamente son para personas que su riesgo es menos de 2 veces por semana. Si esto no es controlable por el paciente, creo que es mejor pasarlo de demanda a una PrEP diaria. Los pacientes no lo toman correctamente. Bueno, se ha descrito que puede haber problemas en la adherencia, como ya les dije. El paciente no siempre van a poder anticipar cuándo van a tener relaciones sexuales. Esto es algo que hay que hablarlo antes de prescribirlo con el paciente. Si el paciente no puede anticipar cuándo va a ocurrir el riesgo, es mejor que lo tome diario. Y sobre la PrEP inyectable, que es difícil de conseguir, pues en este momento no la tenemos en Colombia. No se puede usar en pacientes que reciben implantes o rellenos. Por ahora la aplicación del inyectable es glúteo, ¿sí? En deltoides no ha habido reportes que se conozcan en este momento de efectos adversos. Es un medicamento que a nivel local puede doler, pero se prefiere que con implantes o rellenos glúteos se prefiera la PrEP oral en estos casos. Y una persona con PrEP puede decidir voluntariamente suspenderla si su riesgo ha disminuido, claro que sí. También puede renunciar a la PrEP, pacientes pueden abandonar la PrEP, luego pueden volver otra vez al programa para reiniciar de manera voluntaria. Y si el paciente vuelve otra vez a las prácticas de riesgo, pues se reiniciará nuevamente la PrEP. Estos procesos deben ser siempre guiados por el criterio clínico, un diálogo continuo con el equipo de salud en cada una de las consultas. Lo importante es que si una persona en PrEP adquiere el VIH, debe iniciarse de inmediato el protocolo de confirmación, la notificación y el manejo clínico.
y hay que cambiar la terapia antirretroviral o hay que darle la terapia antirretroviral completa, ¿sí? Con los 3 fármacos antirretrovirales y no con los 2 que se usan normalmente en la PrEP. Por eso siempre se necesita un seguimiento cercano. Eso es fundamental para ajustar el tratamiento y asegurar una transición adecuada hacia una terapia antirretroviral. En esa diapositiva que ustedes ven, vemos lo que se hace en la cita de ingreso, que son la realización de las pruebas, la evaluación de los estados vacunales, las pruebas de función hepática y renal y la entrega de PrEP. Y si es necesario porque tiene alguna ITS en ese momento, el tratamiento para esa ITS. Luego vienen las citas de seguimiento, que pueden ser después de la primera cita al mes, luego cada 2 meses y luego cada 3 meses. En estas evaluaciones hay que mirar la adherencia, los efectos adversos, completar los esquemas de vacunación, si ha ganado otra ITS o no, y ahí vemos si necesita el Doxipep o no lo necesita, las pruebas de VIH que se vuelven a repetir al mes, luego a los 3 meses y luego cada 6 meses, de acuerdo al establecido de la guía, las pruebas para hepatitis B y C que se repiten cada año, las funciones hepática y renal cada 6 meses o a criterio del médico. Y luego viene las citas de cierre, que es cuando el paciente abandona de manera voluntaria o es un abandono cuando ya no se le consigue los contactos al usuario, una pérdida en el programa, pero que con la capacidad que puede otra vez volver a reingresar a estos programas. Gracias por su atención. Recordar que la PrEP pues, es una herramienta eficaz y segura que forma parte esencial de la prevención combinada con una prevención que puede llegar a más del 90% en la población y que hay que implementarla, que estamos un poco tarde para implementarla, hay que hacerlo ya con un enfoque que siempre debe hacerlo un enfoque humanizado, integral, libre de estigmas, es el camino para reducir las nuevas infecciones por VIH en el departamento y en Colombia. Muchas gracias.